esta maravillosa bendición de adorarle, de bendecirle, de estar en su presencia para adorarle y para oír su voz. ¿Cuántos tienen hoy una expectativa de oír la voz de Dios? Gloria al Señor. Quiero que me ayude por favor a hacer una oración. Diga conmigo: Espíritu Santo, te necesitamos, Señor. Abre los cielos sobre nosotros y visítanos. Que tu gloriosa presencia se derrame hoy y que la palabra de Dios nos transforme, nos fortalezca, nos dé sabiduría, entendimiento y dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Salude por favor a 3 o 4 personas ahí alrededor de donde usted está. Comparte el amor de Cristo con las personas que están por ahí cerca de usted. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Y después de eso le invito a que tome su lugar. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Gloria a Dios. Como le anticipé la semana pasada, hoy vamos a hablar un tema muy especial, un tema muy importante. Le invito a que abra su corazón. Sé que va a ser de mucha bendición para muchas personas y que el Espíritu Santo va a usar esta enseñanza para traer también mucha libertad. Mi tema en esta noche es: Dios, ayúdame a gobernar la ira. Gloria al Señor. Aquí nadie padece de eso, entonces brincamos a otra cosa mejor. Dije conmigo: Dios, ayúdame a gobernar la ira. ¿Cuántos están listos? Acompáñeme a la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 26 al 27. Quiero usar la Nueva Traducción Viviente en este pasaje. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Repito esa parte del pasaje: no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, escuche esto, da lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. La ira, mis hermanos, es una de las emociones más poderosas y potencialmente destructivas que experimentamos como seres humanos. A lo largo de las Escrituras, Dios aborda esta realidad y lo hace con sabiduría, lo hace directamente, pero también lo hace con compasión, reconociendo que si bien la ira no es pecaminosa en sí misma, o el enojo no es pecaminoso en sí mismo, su mal manejo puede abrir puertas a consecuencias devastadoras en la vida espiritual y en las relaciones interpersonales. Así que en esta enseñanza, quiero exploremos la naturaleza de la ira desde lo que la palabra de Dios enseña, con la ayuda del Espíritu Santo siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre que el Espíritu Santo de Dios esté con nosotros, vamos a recibir sabiduría a través de la palabra y libertad. Gloria a Dios. Entonces vamos a explorar la naturaleza de la ira desde la perspectiva de la palabra, sus causas profundas también, sus efectos dañinos y, lo más importante, las herramientas que Dios nos ha proporcionado para que tú y yo podamos aprender a gobernarla efectivamente. ¿Cuántos quieren aprender a gobernar la ira? Gloria a Dios. Como cristianos, como hijos de Dios, no estamos condenados, y esto es importante que lo tengamos claro. No estamos
condenados a ser esclavos de nuestras emociones. Tenemos emociones, Dios también las tiene. Somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, pero nunca ha sido la voluntad de Dios que nuestras emociones nos gobiernen, nos controlen al tal grado que nos afecten o que se vuelvan destructivas para nosotros o para otros. La palabra de Dios nos ofrece un camino hacia la libertad emocional y a la madurez espiritual. Estas dos cosas van de la mano: libertad emocional y madurez espiritual. El que aprendamos nosotros a manejar la ira según los principios de Dios no solamente mejora nuestra calidad de vida, sino que también fortalece nuestro testimonio, amén, como seguidores de Jesús, en un mundo que ya de por sí está fracturado por el conflicto y la hostilidad entre los seres humanos. Lo primero que yo quiero mencionar en esta enseñanza: el enojo es una emoción humana que en su esencia no es pecaminosa. Amén. Quiero repetir eso. El enojo es una emoción humana que en su esencia no es pecaminosa. De hecho, Dios mismo la experimenta. ¿Cuántos saben que Dios se enoja? No se habla mucho de esto, mis hermanos, pero la Biblia menciona en incontables ocasiones que Dios, el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, se enoja. En el Salmo 78 solamente tomé un pasaje, pero créame que hay decenas de pasajes que mencionan esto. Yo escogí el Salmo 78, verso 38 para ilustrar esto que le estoy diciendo. Salmo 78, verso 38 dice: pero Él, se refiere a Dios, al Señor misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, dice la Biblia, y no despertó todo su enojo. Ahora escuche esto: Dios mismo experimenta el enojo, pero a Dios no lo gobierna el enojo. Entonces dicen amén a eso. A Dios no lo gobierna el enojo, porque claro que el enojo como una emoción está gobernado por los atributos de Dios. Está gobernado por su amor, por su misericordia, por su bondad. Pero es una realidad que también muchas veces se alinea con su justicia. Pero a Dios no lo controla, no lo gobierna. No, Dios no pierde el control cuando se enoja. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, la Biblia dice también que Jesús se enojaba. ¿Cuál Jesús? Yo nunca he oído de ese Jesús. Bueno, pues sí. En Marcos capítulo 3, verso 5. Y también se enojó varias veces, no solamente una vez. Se enojó en diferentes ocasiones. Marcos capítulo 3, verso 5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, a los religiosos, a los fariseos, dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Enojo y tristeza, dos emociones mezcladas aquí. Dijo al hombre, un hombre que dice la Biblia tenía seca su mano derecha, no la podía mover, estaba completamente paralizada. Dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. ¿Usted se imagina a Jesús sanando enojado? Usted cuando piensa en Jesús sanando se lo imagina con esa carita de ternura. Pero aquí dice la Biblia que él sanó a una persona estando enojado. Claro, era un enojo santo. Era un enojo justificado, pero era un enojo santo y además no pecaminoso. Si de otra manera Jesús no hubiera podido haber hecho este milagro de sanidad. Entonces es importante que nosotros comprendamos que si bien el enojo es una emoción humana y
todos la experimentamos, no es esencialmente pecaminosa, a menos que ésta nos controle, a menos que ésta nos haga perder el control y por esa razón nosotros tomemos decisiones equivocadas, decisiones incorrectas. Y este es mi segundo punto. No permitan, dice el texto que estamos leyendo en Efesios capítulo 4 versos 26 y 27, no permitan que el enojo los controle. Dile a la persona que está a tu lado, no permitas que el enojo te controle. El Salmo 37, verso 8, nos da el siguiente consejo. Yo creo que más que un consejo, es un mandato de Dios. Deja la ira, desecha el enojo y no te excites. Esta palabra en el original es como actuar sin pensar. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Mire qué interesante. El enojo sin control lleva a las personas a hacer lo malo. Gloria al Señor. Cuando una persona es gobernada por el enojo, toma malas decisiones y ahí es donde le damos lugar al diablo, precisamente. Gloria al Señor. Cuando el enojo controla a una persona, la persona toma malas decisiones y ahí es precisamente donde la Biblia dice que le damos lugar al diablo. Por ejemplo, cuando una persona es gobernada por su enojo, tiende a ofender. Tiende a ofender. La ira descontrolada nos lleva a usar palabras hirientes que pueden causar heridas profundas en las relaciones. Como dice Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hello. Dice más, la lengua de los sabios es medicina. Hay lenguas que hieren, pero hay bocas que sanan. ¿Qué clase de boca quieres tener tú? Así que una persona gobernada por la ira tiende a ser ofensivo. Cuando la ira gobierna nuestra lengua, sembramos división y dolor que puede perdurar mucho después de que nuestra emoción haya pasado. El problema es que tú ofendes y luego se te pasa el enojo, pero ya la regaste bien regada. Ya lastimaste o heriste a alguien. La persona que es gobernada por el enojo también tiende a lastimar. Esto ya es un grado un poco más intenso. Tiende también a lastimar físicamente a otras personas. Estamos hablando de la ira que escala hacia la violencia física, que créame, es muy común. Es muy común. Y créame también, sucede aún entre cristianos. La ira que escala hacia la violencia física transgrede uno de los principios fundamentales del amor: no hacer daño al prójimo. Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una persona que es gobernado por la ira, en algunos casos tiende a usar la violencia física contra un ser amado. Por ejemplo, sus hijos, si es un padre de familia, o el esposo contra su propia esposa. Pero créame, también hay mujeres que se las gastan y que golpean a sus esposos. Eso también sucede. La violencia física no solo daña el cuerpo de otra persona, sino que deteriora profundamente la confianza, que es el fundamento de cualquier relación sana. Una persona que es gobernada por la ira también puede llegar a lastimarse él mismo.
Cuando la ira se vuelve incontrolable, algunas personas canalizan esta emoción hacia sí mismas mediante autolesiones físicas. ¿Ha visto esas personas que golpean las paredes cuando se enojan? ¡Pah! Le pegan a una pared y se fracturan. Algunas personas canalizan esta emoción hacia sí mismas mediante autolesiones físicas, y este comportamiento refleja una incapacidad para procesar emociones intensas de manera correcta. En 1 Corintios 6, 19 y 20 se nos recuerda: ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y ustedes no son suyos, porque han sido comprados por precio? Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que cuidarlo, tenemos que respetarlo, incluso cuando experimentamos emociones que son abrumadoras. Las autolesiones representan un intento desesperado de aliviar el dolor emocional, pero solo profundiza el sufrimiento y daña nuestro valor y dignidad como hijos de Dios. Hay personas que se lesionan, se cortan. En casos muy extremos, una persona se puede intentar suicidar o lo consigue. Créame, esto sucede, es mucho más común de lo que imaginamos. Todo por no gobernar la ira. También una persona gobernada por la ira desarrolla fácilmente resentimiento, rencor y odio. Cuando nosotros alimentamos la ira y le permitimos echar raíces en nuestro corazón, esta se transforma eventualmente en resentimiento. Si esto continúa, se puede convertir en odio, encadenando a una persona a un ciclo de amargura. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Una persona gobernada por la ira puede desarrollar resentimiento, rencor y odio. El resentimiento no solamente daña nuestra relación con los demás, sino que también daña nuestra comunión con Dios. La Biblia dice que una persona puede dejar de experimentar la gracia de Dios como resultado de que su corazón está lleno de amargura o de resentimiento. Otra consecuencia de no gobernar la ira es el deseo de venganza, el anhelo de ajustar cuentas. ¿Qué sucede? Que ese deseo de venganza usurpa el papel de Dios como juez y contradice directamente el mandamiento de Cristo de amar aún a nuestros enemigos. Romanos 12, 19 lo expresa con claridad: no se venguen ustedes mismos, amados, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Mía es la venganza y yo pagaré. Créame, tarde o temprano Dios va a pagar. Yo pagaré, dice el Señor. Confiar en la justicia de Dios nos libera de la carga de tratar de ajustar cuentas por nosotros mismos. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, mi punto 3, quiero andar un poco más en las relaciones que son lastimadas por la ira. Las relaciones que son dañadas tristemente por la ira, por las personas iracundas. Proverbios 21, 19. Miren lo que dice: mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Wow.
Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa. Esa palabra rencillosa se traduce como peleonera. Mi mamá diría perrucha. Ese proverbio, mis hermanos, ilustra con gran claridad el impacto devastador, escuche esto, que la ira crónica puede tener en nuestras relaciones más cercanas. Cuando la ira se convierte en un patrón habitual en una relación, crea un clima de tensión y de ansiedad donde todos los miembros del hogar viven en un estado de alerta e incomodidad constante. Es terrible, mis amados hermanos, vivir en un lugar donde la ira gobierna. Es un ambiente tóxico que erosiona gradualmente los cimientos de confianza, de respeto y de seguridad emocional que son esenciales para las relaciones saludables, para los hogares y los matrimonios exitosos. Quiero repetir esto: este ambiente tóxico donde la ira se convierte en un patrón habitual en la relación, erosiona gradualmente los cimientos de confianza, respeto y seguridad emocional que son esenciales para las relaciones saludables en familias, matrimonios, hogares. La ira no resuelta frecuentemente conduce a un ciclo de comunicación deteriorada, donde las conversaciones productivas se vuelven imposibles. La gente ya no puede hablar pacíficamente. Todo es pleito, todo es riña, todo es queja, todo es contienda. Proverbios 29-22. Mire, el pasaje anterior menciona a la mujer rencillosa, pero Proverbios 29-22 menciona al hombre iracundo. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Diga conmigo: el furioso muchas veces peca. Los desacuerdos normales que podrían resolverse mediante diálogo respetuoso escalan rápidamente a conflictos destructivos. Las relaciones matrimoniales son particularmente vulnerables al daño causado por la ira. Y aunque el proverbio menciona específicamente a la mujer rencillosa e iracunda, la Biblia es clara en otros pasajes que este principio aplica igualmente a hombres y a mujeres. El vínculo íntimo del matrimonio que Dios diseñó para ser un refugio de amor y aceptación, tolerancia, se convierte en una fuente de dolor cuando la ira lo invade, cuando la ira lo gobierna. Y ahora mire lo que sucede: los hijos que crecen en hogares donde la ira es predominante también sufren daños significativos. Pueden desarrollar sus propios problemas para manejar emociones o volverse temerosos y retraídos. Colosenses 3:21 advierte: padres, no exasperen a sus hijos, no les agoten la paciencia, para que no se desalienten, para que no se desanimen. La ira sin control de un padre o de una madre puede quebrantar el espíritu de un niño y distorsionar su comprensión del amor, tanto humano como divino. Muchas personas crecimos en ambientes así. Eso fue lo que vimos a lo largo de nuestra infancia. Hogares donde la ira era predominante y donde las relaciones estaban lastimadas. Así que, ¿qué sucede? Los hijos de padres iracundos tienden a repetir el patrón en sus propias familias. Hello. Hijos de padres iracundos tienden a ser iracundos. Ahora lo vamos a ver en el punto 4, porque una persona tiende a ser iracunda. Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 7 verso 9 dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. La Biblia señala como necedad la ira sin control. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa
en el seno de los necios. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué una persona tiende a ser iracunda? Mire, yo crecí en una familia iracunda. Y yo no me refiero solamente a mi familia directa. Los familiares, todos con problemas de ira en el hogar. Algunos más serios que otros. Pero especialmente del lado de la familia de mi padre, yo sé que si él estuviera aquí no tendría ningún problema en reconocerlo. Una fuerte tendencia a la ira. De hecho, algunos matrimonios terminaron en divorcio por esa razón. Y a veces cuando uno crece en ese tipo de ambientes, uno realmente no reflexiona mucho en el por qué. ¿Por qué la gente es tan iracunda? Porque uno conoce otras familias que son diferentes, hogares diferentes, y uno ve que en su entorno familiar gobierna la ira. Es porque una persona tiende a ser iracunda. La razón principal es la naturaleza pecaminosa. Escuche esto. Marcos capítulo 7 versos 21 al 23. Estas son palabras del Señor Jesucristo. La Biblia dice: pues de adentro del corazón de la persona, creo que es Nueva Traducción Viviente este pasaje, pues de dentro del corazón de la persona salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato. Vea el asesinato, que es mayormente impulsado por la ira, el adulterio, la lascivia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia. Ahora, el orgullo y la necedad principalmente son padres de la ira que no se controla. El orgullo y la necedad. Así que nosotros observamos claramente en este pasaje que la primera razón, o la razón principal porque una persona tiende a ser iracunda como parte de su personalidad. Todos nos enojamos en alguna medida, pero usted puede ver que hay personas que ser iracundos es parte de su personalidad. Básicamente la razón principal es la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica. Echa raíces en la identidad humana, echa raíces en el corazón humano, echa raíces en la mente humana, echa raíces en su razonamiento, echa raíces en su manera de pensar. Esto se arraiga, mis hermanos, profundamente, pero es básicamente el fruto de la naturaleza pecaminosa con la que todas las personas nacemos en este mundo. Porque todos somos descendientes de Adán, hasta que Cristo nos redime, hasta que el segundo Adán transforma nuestra naturaleza. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por el segundo Adán, el último Adán, que restaura nuestra naturaleza? Así que la naturaleza pecaminosa es la razón número uno del por qué una persona tiende a ser iracunda como parte de su personalidad. Pero la segunda razón ya se la dije. Proverbios capítulo 22 versos 24 al 25. Nueva Traducción Viviente dice: no te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. La segunda razón por la cual una persona tiende a ser iracunda es por influencia. Yo era uno de los mejores alumnos de mi clase en la época de la secundaria, hasta que me junté con dos tipos, los más populares, pero los más desordenados. Recuerdo una ocasión cuando estábamos en la dirección, el director, mi mamá y yo.
¿Cuántos les pasó eso alguna vez? Y el director le decía a mi mamá: señora, su hijo ha cambiado mucho. Él siempre ha sido un buen estudiante. Él siempre ha sido un jovencito enfocado. Pero últimamente parece otro. Quizás él no sabía, yo sí sabía. Bueno, en ese momento no estaba totalmente consciente, pero yo sí sabía. Por tratar de entrar al círculo de la popularidad, por tratar de encajar en el círculo de la popularidad, comencé a juntarme con estas personas y su influencia comenzó a afectar mi propia personalidad. De manera que yo me comencé a ser como ellos, a comportarme como ellos, a meterme en los mismos problemas que ellos se metían, a hacer las cosas que ellos hacían. Pero lo mismo sucede con la ira. Dice la palabra de Dios claramente que tú puedes aprender a ser como una de esas personas. No te hagas amigo de la gente irritable. Ponme el pasaje en la Reina Valera, por favor, el mismo pasaje. Mire, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Eso era lo que le comentaba yo hace un momento. Hijos de padres iracundos tienden a ser iracundos. La influencia, las personas de las que tú te rodeas pueden llegar a ser la razón por la cual, gloria al Señor, una persona puede llegar a ser iracunda. La tercera razón, gloria a Cristo, es el orgullo y la necedad. Diga conmigo, el orgullo y la necedad. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 13, verso 10. Dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda. La soberbia es el orgullo. Ciertamente la soberbia o el orgullo concebirá la contienda. El orgullo y la necedad. El orgullo que no se deja corregir. El orgullo que no acepta corrección ni consejo. El orgullo que no tolera ser defraudado es o tiende a ser iracundo. Y probablemente pudiéramos encontrar más razones. Reflexionaba yo en las personas que son de baja tolerancia a la frustración. Hay personas que son iracundas o reaccionan con una personalidad iracunda cuando están bajo mucha presión, cuando tienen problemas. Normalmente son gente normal, aparentemente, pero hay como un león escondido adentro de ellos. O sea, normalmente son gente tranquila, pacífica, pero cuando están bajo gran presión, ¡fuc!, se les sale el chamuco, les da la chiripiorca. De repente les brota lo Pérez, lo González, lo Gutiérrez, lo Ceja. Bueno, está bien. Lo Ceja, lo González. Pero básicamente este tipo de personas tienen una baja tolerancia a la frustración. Y esa es la razón por la que se les manifiesta la ira. Gloria a Dios. En la medida, 1 de Pedro capítulo 5 verso 7, en la medida que nosotros aprendemos a echar nuestro afán, nuestra ansiedad, nuestra preocupación en el Señor, aprendemos también a gobernar esa parte de nosotros. 1 de Pedro 5, 7, echando toda su ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Número 5.
La voluntad de Dios es que seamos libres de la ira. La voluntad de Dios para ti, hermano o hermana, que tienes problemas, y algunas personas tienen serios problemas con la ira. Es importante que tú sepas que la voluntad de Dios es que tú seas libre. Efesios capítulo 4 verso 31. Hoy tengo mucha palabra, mis hermanos. Regularmente cuando enseño tengo mucho fundamento de la palabra de Dios. Quítense de ustedes, dice la Biblia, toda amargura. Quítese, dice, quítese de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Ese es el anhelo de Dios para ti, para mí, para cada uno de sus hijos. Que podamos ser libres de la amargura, del enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda forma de malicia. El anhelo de nuestro Padre Celestial es que tú y yo aprendamos a gobernar la ira. Gloria al Señor. Y miren, la Biblia muestra consistentemente que la ira humana descontrolada nos aleja del carácter divino que tú y yo tenemos que reflejar. Iglesia, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Como hijos de Dios, tú y yo tenemos por misión reflejar a Cristo en esta tierra. Dice que fuimos llamados a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, de manera que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La ira descontrolada nos aleja del carácter divino que tú y yo tenemos que reflejar. Santiago 1 versos 19 y 20 nos recuerda: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse o enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, aquí está básicamente la manera correcta en la que nosotros debemos conducirnos. Dice la Biblia que todo hombre debe ser, gloria al Señor, pronto para oír. Usualmente nosotros somos prontos para hablar. Muchas veces eso es lo que nos mete en problemas, porque la Biblia dice que en las muchas palabras no falta pecado. Pero dice la Biblia, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Hay que oír más y hablar menos. Amén. Oír más y hablar menos. Y dice, y tardo para enojarse. ¿Sabe que mi Biblia dice que Dios es lento para la ira? Es decir, mis hermanos, Dios se enoja, pero le cuesta mucho trabajo. Él es lento para la ira, porque Dios es manso, Dios está lleno de paz, Dios tiene total control sobre sus emociones, su temperamento, y es lento para la ira. O sea, cuando Dios se enoja, mis amados hermanos, es porque de plano ya le llenamos el buche de piedritas, como dicen. Porque es lento para la ira. El problema es que nosotros somos rápidos para la ira, porque somos prontos para hablar, tardos para oír y prontos para enojarnos. Pero dice la Biblia, la ira del hombre no obra, no está en armonía con la justicia de Dios. Dios desea, iglesia, que experimentemos esta libertad que viene de despojarnos de la ira, y que tú y yo abracemos virtudes como la paciencia, la bondad, el perdón. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios quiere que tú y yo cultivemos los frutos del Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Esta transformación no solamente refleja el carácter de Cristo, sino que también nos permite vivir en paz con los demás y experimentar esa plenitud que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que tú y yo, repito, nos despojemos de la ira y vayamos en pos de virtudes más altas que nos ayuden a tener gobierno sobre nuestras emociones. Desarrollemos virtudes como la paciencia,
la tolerancia, la misericordia, el perdón. Qué complicado es vivir con la gente que siempre está molesta. Número 6. Ahí vamos, ahí vamos. Pastor, pues yo sí soy, ¿para qué le digo que no? Sí soy. ¿Cómo tratamos con la ira? El primer consejo sería: no la justifiques. No la justifiques. Cuando nosotros justificamos la ira, esa es la primera razón por la que no la podemos gobernar. Porque, y creo que esto es parte de la manifestación del orgullo humano, que siempre culpa a otros de sus propias emociones. O sea, los culpables son otros de que él o ella no pueda gobernar sus emociones. Pastores, que hay gente, y no le quiero decir nombres, que tiene una capacidad para hacerme perder la paciencia. No, la culpa no es de la otra persona, es tu culpa. Eres tú el que no gobiernas tus emociones y tu temperamento. Tú no puedes culpar a otros, tú no puedes justificar la ira. En el momento que justificas la ira, no la puedes gobernar, no la puedes dominar. Deja de justificarla. Es un problema. Y créeme, es un pecado. Cuando nosotros aprendamos a ver las cosas como son y las llamemos como son, va a ser mucho más sencillo de que podamos nosotros tratar con ellas. Es un problema que tú tienes, es un problema que yo tengo, es un problema que mucha gente tiene. Pero el asunto es que qué difícil es reconocerlo, ¿verdad? ¿Verdad, iglesia? Ay, Padre, ahora aquí todos son puros y santos. No justifiques la ira. Tienes un problema, acéptalo. Acéptalo, no culpes a nadie más. Ese problema es un problema con el que tú vas a tratar. Cuando tú estés delante de la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar por la ira de otros, te va a preguntar por la tuya, o por la capacidad de otros para hacerte perder los estribos. No, te va a preguntar a ti, por ti, por tu corazón, por tus asuntos. ¿Cómo tratamos con la ira? Además de no justificar la ira, una de las cosas muy importantes que nosotros debemos hacer es renovar nuestra mente. Créame, como le mencionaba hace un momento, porque hay personas que tienden a ser iracundas. La razón número 1, ¿cuál fue? ¿Ya se le olvidó tan pronto? La naturaleza pecaminosa. Esa es la razón principal por el que una persona es o puede ser iracunda. La naturaleza pecaminosa. Jesucristo dijo: porque del corazón salen los homicidios. El problema es en el corazón. Pero una vez, amada iglesia, que tú y yo creemos en el Señor Jesucristo, mira lo que te voy a decir, mira, ponme mucha atención, por favor. Una vez que tú y yo creemos en Jesucristo con todo nuestro corazón y lo hacemos Señor y Salvador de nuestra vida, tú y yo recibimos un cambio de naturaleza. Dice la Biblia: voy a quitarles el corazón de piedra y voy a ponerles un corazón de carne. Gloria al Señor. Les voy a dar un corazón para que me obedezcan. Ahora la naturaleza adámica en ti y en todos los seres humanos, que todos la poseemos, pero solo los hijos de Dios somos transformados de ella, somos librados de ella. Ahora tenemos una nueva naturaleza, lo que la Biblia llama la nueva creación. El problema no es la naturaleza para un cristiano, sino los hábitos que la vieja naturaleza estableció en la conducta y en el comportamiento. O sea, la naturaleza pecaminosa, que era el origen principal de la ira, ya no existe en un hijo de Dios. Pero los hábitos sí.
sea, el único lugar, yo siempre he dicho esto y me bendice tanto, el único lugar donde el viejo hombre queda después de ser salvo es en la mente. Diga residuo. Residuos del viejo hombre. O sea, nuestros hábitos. Dígame una cosa, ¿cuántos aquí son diestros? Levante la mano, los que son de mano derecha, escriben con mano derecha. Trate de escribir con la izquierda. Trate de escribir. Agarre una pluma y empiece a escribir. Escriba su nombre. Usted se va a dar cuenta que usted desarrolló este hábito, la mano derecha. Ahora imagínese que esta mano derecha representa la vieja creación. Estaba completamente habituada. Pero una vez que usted es salvo, ahora usted tiene una nueva naturaleza. Y usted quisiera escribir con la izquierda, pero no puede porque tiene el hábito de escribir con la derecha. Usted se va a tener que disciplinar ahora y va a tener que reprogramar su mente para escribir y para comenzar a desarrollar destreza en la mano izquierda. Lo mismo sucede con la mente de los cristianos. Tú y yo estábamos habituados a reaccionar de cierta manera. Te pisaron el callo, se te manifestaba. ¿Y qué pasa? Ahora te pisan el callo y ya tu naturaleza está cambiada, pero el hábito está presente. Tiendes a reaccionar de la misma forma que reaccionabas antes, aunque ya no eres la misma persona. ¿Cuál es la solución? Tienes que renovar tu manera de pensar. Tienes que reprogramarte. ¿Alguien dice amén a eso? Eso es bien importante porque esa es la forma primaria a través de la cual una persona es transformada de lo viejo a lo nuevo, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, de la ira a la mansedumbre, a través de la renovación de la mente. Renovar nuestra mente. Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Esta transformación de nuestra identidad, esta transformación de nuestra personalidad comienza con una nueva manera de pensar. Así que meditar en la palabra de Dios, reflexionar en la palabra de Dios, reemplaza patrones de pensamiento negativos que alimentan la ira. Tienes que sacar esos viejos pensamientos, tienes que sacar esos residuos de la vieja naturaleza que ya no habitan en tu espíritu sino en tu mente. Gloria a Dios. Amén. Eso está tremendo, mis hermanos. ¿Cómo tratamos con la ira? Segundo, Primera de Timoteo capítulo 2 verso 8. El siguiente consejo, todos se van a emocionar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Este pasaje, mis hermanos, nos muestra que la oración tiene el poder de transformar nuestros estados emocionales. Dice que el hombre que ora tiene la capacidad de levantar manos sin ira ni contienda. Así que hay una relación entre la oración y el gobierno de nuestras emociones. Hay una relación entre la oración y la capacidad que nosotros tenemos para gobernar nuestros sentimientos. Cuando nosotros oramos, estamos sometiéndonos a Dios en una postura de rendición y de apertura. La oración nos conecta con Dios, quien es quien renueva nuestra mente también juntamente con la palabra, pero también renueva nuestro corazón, permitiéndonos ver las situaciones desde su perspectiva. Una de las principales una de las principales herramientas de la transformación es la oración, porque la gente que ora es continuamente transformada. Tú no puedes orar y ser una persona iracunda. Cuando tú oras, tu personalidad se afecta, tu temperamento se afecta. Mire Moisés, un día el hombre en un arrebato de ira mata a un egipcio,
defendiendo a un hermano. Después de pasar 40 días y 40 noches en el monte de Dios, en la presencia de Dios, la Biblia dice, era el hombre más manso de la tierra. Moisés, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Pedro, ¿qué te pasó? Cuando prendieron al Señor Jesús, Pedro sacó una espada. ¡Buah! Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y créame, no le apunté a la oreja. Oiga, ¿usted cree que le quería cortar la oreja? Le quería cortar la cabeza. Pero Pedro después. Diga, Pedro antes, Pedro después. Diga su nombre, Ricardo antes, Ricardo después. No, no diga el mío, diga el suyo. Sí, no me eche la bolita. Ricardo antes, Ricardo después, y en el medio una vida de oración, mis amados hermanos. Gloria a Dios. La oración nos conecta con Dios, y este acto deliberado de comunicación con el Señor nos da la fuerza para gobernar nuestras emociones negativas, como la ira, reemplazándolas con una paz que sobrepasa todo entendimiento. La persona que tiene paz no se enoja. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. En la presencia de Dios nuestras emociones desordenadas son transformadas. Apúntele bien. En la presencia de Dios nuestras emociones desordenadas son transformadas. Número 3, ¿cómo tratamos con la ira? ¿Cuántos quieren tratar con la ira? Gloria a Dios. Ay, Padre. Gálatas 5:16 y luego 19 y 20. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos, esas obras de la carne? Verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. El antídoto contra una personalidad iracunda es ser una persona espiritual. Hello. Ser una persona espiritual. Muchas personas no se emocionan con esto porque nosotros quisiéramos que Dios simplemente, como con una varita mágica, nos diera en la cabeza, ¡pam!, y de la noche a la mañana ya no eres una persona iracunda, rencillosa, conflictiva. Eso no sucede así, mis hermanos. La vida espiritual es el antídoto contra las obras de la carne. Y la palabra de Dios dice que las enemistades, los pleitos, los celos, la ira y las contiendas son obras de la carne. Por eso Pablo nos aconseja, vivan en el Espíritu. Gálatas 5, 16 y 20 está contrastando vívidamente una vida guiada por el Espíritu con una vida dominada por la carne. La gente iracunda es gente gobernada por la carne. Gloria a Dios. Andar en el Espíritu significa no solamente vivir en constante comunión con Dios a través de la oración, sino también permitir que su Espíritu dirija nuestras decisiones, permitir que el Espíritu Santo comience a influenciar nuestro comportamiento. Y cuando eso sucede, naturalmente comenzamos a resistir los deseos de la carne mencionados en los versos 19 y 20, incluyendo la ira. La vida espiritual no es simplemente abstenerme de un comportamiento negativo. No. Es una vida de transformación por medio de la comunión con el Espíritu Santo. No es que yo me abstengo. Hay gente que así quiere tratar con sus emociones negativas.
mediante la abstención. Claro, vamos a hablar ahora del dominio propio, pero es en otro terreno. Usted tiene un perro bravo, un perro que muerde. Usted lo amarra y el perro no muerde, pero no muerde no porque no quiere, porque no puede. Está amarrado. Suéltelo para que vea. Así funciona la abstención simplemente. O sea, no voy a hacer, pero tu naturaleza quiere hacerlo. Tu personalidad quiere hacerlo. Tu temperamento quiere hacerlo. Simplemente lo tienes amarrado al perro. Pero cuando ese perro se suelte, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? No es restricción, sino libertad. Pero libertad en el espíritu, mis amados hermanos. Libertad que solo puede venir de una relación activa con el Espíritu Santo de Dios, permitiendo que Él sea la principal influencia de nuestra vida. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Esa comunión con el Espíritu Santo es precisamente andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Gloria al Señor. Esta transformación donde es el fruto del Espíritu el que se manifiesta. Yo oro, mis hermanos, continuamente: Espíritu Santo de Dios, produce en mí tus frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Porque yo sé que esa es la única forma de que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Esa es la única forma en la cual yo no voy a ser gobernado por los residuos del viejo hombre, por las obras de la carne. Esa es la única manera en la cual yo voy a realmente reflejar la personalidad de Jesucristo en mi vida. Es un cambio desde el interior hacia el exterior, donde nuestra naturaleza es renovada para reflejar cada vez más el carácter de Jesucristo. Wow. Yo solo me digo wow, pero es que esto me bendice, mis hermanos. Alguna gente se está como: agárralo, tú que tienes a un lado, agárralo, dile: hey, tranquilo, ahorita vas a ser libre. ¿Cómo yo puedo tratar con la ira? Cultivar la sabiduría y el entendimiento. Proverbios 14:29. Mire lo que dice la palabra. Oh, Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame, ayúdame. El que tarda en airarse, dice la Biblia, es grande en entendimiento. Entendimiento es comprensión profunda de algo. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Escúchame, escúchame. Comprendió algo que antes no comprendía. Entendió algo que antes no entendía. Eso, mis hermanos, es sabiduría. Comprender algo que antes no podías comprender. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Le hace un altar a la necedad. Gloria a Dios. Así que tú y yo necesitamos cultivar la sabiduría, porque mire esto: la sabiduría nos ayuda a reconocer cuando estamos siendo tentados por la ira. Tú sabes, porque sabes cuándo se te va a prender la mecha. Ya sabes, ya sientes como ese fuego, ya sientes como... Y es la sabiduría la que nos ayuda a reconocer cuando estamos siendo tentados por la ira. Es una capacidad de autoconocernos. Mira. Y que nos permite identificar nuestros detonantes. ¿Sabe? Todas las personas tienen un botón donde explotan. Todas las personas tienen un botón donde explotan. Muchas veces, especialmente en el matrimonio, aprendemos cuál es el botón. El esposo sabe cuál es el botón de la esposa y la esposa sabe cuál es el botón del esposo. Nadie más sabe, pero ellos tienen un conocimiento peligroso.
yo sé que cuando aprieto ese botón, la persona pierde el control y viene la ira. Entonces, la sabiduría nos ayuda a autoconocernos, en el sentido de saber cuáles son los detonantes de nuestra ira. ¿Cuál es el tipo de cosas que te prenden? ¿Cuál es el tipo de cosas por las que te enchamucas? ¿Cuál es el tipo de cosas que te hacen perder los estribos, la paciencia? Hay algo, o hay algunas cosas, y cuando tú aprendes a identificar esas cosas, puedes estar mucho más preparado, no para reaccionar, sino para accionar. ¿Sabes qué? Yo ya sé lo que pasa si sigo por esta dirección, así que tomo la decisión mejor de lo que viene a continuación. ¿Cómo trato con la ira? Proverbios 16:32. Dice la Biblia: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Tremendo, ¿no? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Qué tremendo es. Hay hombres que están así, bien dados, grandes, altos, musculosos, bravos, fuertes para levantar 150 kilos, pero no pueden gobernar su temperamento. Oh, no puede ser. Oh, ese mismo tipo grande, musculoso así, es gobernado por una pitufita así, enojona. Ese tipo musculoso, grande, fuerte, dominante, 150 kilos, y lo controla una mujer de unos 50, brava, enojona. Alguna gente quiere dominar al diablo y, bueno, vamos a dejar ese asunto ahí. Bravos con el diablo, bravos con los demonios. Es importante que cultivemos el gobernar nuestras emociones. A esto la Biblia le llama dominio propio. Diga dominio propio. Dice la Biblia: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La capacidad de ejercer gobierno sobre nuestras emociones, la capacidad de ejercer gobierno sobre nuestras pasiones, la capacidad de ejercer gobierno sobre esas cosas que sabemos que se salen de control, nuestros estados de ánimo. Esta capacidad, que es una capacidad que hemos recibido como hijos de Dios, pero también es un fruto del Espíritu. Lo que la Biblia llama templanza, que es el 9º fruto del Espíritu, es en el original el dominio propio. Estamos hablando exactamente de lo mismo. El dominio propio, la capacidad de ejercer gobierno sobre nuestros estados de ánimo y no permitir que estos nos gobiernen y nos hagan tomar malas decisiones, nos hagan perder el control. Dominio propio, diga dominio propio. La capacidad de gobernar tus emociones, la capacidad de decir: no voy a perder el control, no voy a hacer lo que normalmente hago. Gloria a Dios. Alguna gente ya se quedó sin vajilla porque ya todos los platos los quebraron. Y mi último punto, o subpunto del punto 6, falta el punto 7, pero es nada más el cierre, no se preocupe. ¿Cómo trato con la ira? Tienes que practicar el perdón. Tienes que practicar el perdón. Efesios capítulo 4 versos 31 al 32. Tienes que practicar el perdón activo, el perdón. Quítese de ustedes, dice la Biblia, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien,
sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. Diga, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. El perdón, mis amados hermanos, necesitamos desarrollar esta capacidad de ser gente perdonadora. Perdonadora, dice la Biblia, de la misma manera que Cristo nos perdonó a nosotros, así hay que perdonarnos unos a otros. ¿Quieres gobernar la ira? Practica el perdón activo. Practica el perdón, el perdón, el perdón, el perdón. No dejes que esas cosas se acumulen ni en tu mente, mucho menos en tu corazón. Perdona rápidamente para que no caigas cautivo, no caigas preso, para que no pierdas el control. Gloria al Señor. Recuerda tu identidad en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Nuestra identidad como hijos de Dios es sumamente importante porque nos da la capacidad de responder de manera diferente a las provocaciones. Antes yo reaccionaba de esta manera, pero ya no soy el mismo. Me rehúso a seguir comportándome de la misma manera porque ya no soy el mismo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Antes guardaba rencor, ahora decido perdonar. Ya no estamos esclavizados, mis hermanos, a las reacciones pecaminosas. Somos libres para elegir reacciones que honren a Dios, que reflejen a Cristo. Pastor, ¿y si la persona iracunda es con la que yo vivo? Y yo soy manso y humilde de corazón. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando ninguno se deja, tiene que haber ahí uno que pueda dominar la situación. En el mundo esto le llaman inteligencia emocional, pero la palabra de Dios dice que esto es sabiduría. La blanda respuesta quita la ira. La forma de reaccionar ante una persona iracunda es a través de la blanda respuesta. No pasa nada, tranquilo o tranquila. Gloria a Dios. Una blanda respuesta. No responder o reaccionar de la misma manera. La palabra áspera dice que hace subir el furor rápidamente. La ira escala, el conflicto escala cuando uno está enojado y el otro no se deja. Pum, hasta que eso explota. No, la blanda respuesta. La blanda respuesta. ¿Sabes que esto, Abner, yo lo aprendí en ventas? Tratábamos con personas molestas. Y yo recuerdo que tenía un líder que me enseñó algunas cosas muy importantes. Y una de esas cosas fue a tratar con amabilidad y tranquilidad a los clientes molestos. Yo recuerdo en una ocasión cuando él toma la llamada de un cliente que estaba furioso. Era un cliente mío. Y yo le platiqué la situación y le dije: hay una situación con esta persona, está muy molesto y no sé qué voy a hacer. Y me dice: la próxima vez que te llame, pásamelo a mí, dile que yo quiero hablar con él. Y entonces llama al cliente y le dije: permítame un momento, mi gerente quiere hablar con usted. Y aquel hombre estaba sentado en su escritorio, tomó el teléfono y con una tranquilidad: ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra hoy? Y empezó, parece que lo domó, pero con palabras suaves. Le habló con una tranquilidad: sí, no se preocupe, vamos a resolver la situación, esto no va a ser ningún problema. Yo recuerdo que lo estaba mirando todo el tiempo. Dije: wow, es bueno en lo que hace. Y ahí aprendí esto sin saber la Biblia en ese tiempo. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. La personalidad
calma y serena puede apaciguar la ira y el enojo de alguien, de una persona. Amén. Entonces la ira, termino ahora sí, como toda emoción que Dios ha creado, tiene un propósito en nuestra vida cuando se gobierna o se usa correctamente. Sin embargo, cuando nosotros permitimos que nos controle, pues se convierte básicamente en una puerta abierta para que el enemigo entre, nos dañe, destruya nuestras relaciones y a veces nuestro testimonio como hijos de Dios. Pero la buena noticia, diga la buena noticia, es que no estamos destinados a ser víctimas de nuestras emociones sin control. A través de la renovación de nuestra mente, la práctica constante de la oración, una vida guiada por el Espíritu Santo, cultivar sabiduría, dominio propio, perdón y recordar quiénes somos en Cristo, tú y yo podemos experimentar una constante y profunda transformación que nos ayude a responder ante situaciones provocadoras que antes nos sacaban el carácter. El camino hacia el dominio de la ira no es instantáneo, es un proceso de crecimiento diario bajo la gracia de Dios. Vamos creciendo. Lo importante es que tú no dejes de crecer, que tú des un paso hoy y otro mañana y otro pasado mañana. Quizás todavía no llegas, pero no estás en el lugar en el que estabas antes. Has avanzado, has crecido. Cuando le rendimos nuestras emociones al Señor, Él fielmente nos guía hacia una vida caracterizada o gobernada por el fruto del Espíritu. Amén. Yo oro al Señor en esta noche que todos nosotros con humildad y con dependencia total de Dios aprendamos a gobernar nuestra ira y a reflejar así el carácter de nuestro Jesús. Levanta tus manos y ora al Señor. Ora al Señor. Dios y Padre, te necesitamos. Dios y Padre, te necesitamos, Señor. Y nos presentamos delante de ti, Padre, reconociendo nuestra profunda necesidad de tu ayuda, Señor. No estamos aquí para justificar o para esconder o para culpar a otros por esos conflictos emocionales que son nuestra responsabilidad, el poder gobernar, Señor. Pero lo más maravilloso de todo, Padre, lo que me asombra grandemente, es que tú no nos has abandonado a pelear esta batalla solos. No solamente, Señor, tú estás con nosotros en este conflicto, sino que tú, Señor, nos has dado las herramientas, los recursos que nosotros necesitamos para vencer a este enemigo dentro de nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú traigas sabiduría. Yo te pido que tú traigas entendimiento, que traigas una revelación profunda, Señor, del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios sobre la iglesia. Que despierte nuestra conciencia, Señor, a la realidad de que no hemos sido llamados a vivir bajo la esclavitud de ninguna emoción destructiva en nuestra vida, sino que, como dice tu palabra, a libertad hemos sido llamados. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Dios Todopoderoso, yo oro, Señor, por libertad a favor, Señor, de tu pueblo, a favor de tus hijos. Todas aquellas personas, Señor, que han padecido por años, Señor, que han padecido por años, Señor, de la ira, que han padecido por años, Señor, del enojo. Padre, que no saben cómo gobernar, que no saben cómo controlar sus emociones, que ellos están conscientes que han hecho mucho daño a otros y que también se han hecho mucho daño a sí mismos, que muchas veces han tratado de cambiar, muchas veces han luchado contra sus propias emociones, pero han fracasado, Padre, porque quizá no entendían verdaderamente a su enemigo. Señor, yo oro en esta noche, Dios Todopoderoso, que tu glorioso Espíritu Santo use esta palabra, Señor, para traer sanidad. Que tu glorioso Espíritu Santo use esta palabra para traer libertad.
te pido, Padre, que nuestros ojos se abran. Yo te pido, Padre, que nuestro corazón, Señor, entienda. Yo te pido, Padre, que el Espíritu de Dios haga una obra poderosa sobre los corazones, sobre las vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Que en esta noche, Dios Todopoderoso, a través de esta palabra se puedan romper las cadenas, se pueda romper la mentira, se pueda romper el engaño, Señor. Que podamos ver libertad, que podamos ver victoria, Señor. Que podamos experimentar sanidad, Señor. Aquellos que pensaban que no había esperanza, aquellos que pensaban, Señor, que nunca iban a tener victoria, aquellos que creían, Señor, que estaban destinados a fracasar y a ser gobernados, Señor, por esos arrebatos y por ese rencor y ese enojo. Oh, yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo hoy, a través de la palabra de Dios, traiga, Señor, libertad y sanidad. Que el Espíritu Santo de Dios, Señor, nos ayude, nos capacite, nos habilite para perseguir esa libertad, Señor, que tú nos has concedido mediante Jesucristo. Oh Dios Todopoderoso, Señor, yo oro que aún maldiciones generacionales de ira, Padre, hay ira, hay violencia, hay temperamento iracundo que ha viajado de generación en generación, que ha viajado, Señor, desde nuestros ancestros, Señor. Pero yo oro hoy, Padre, en el nombre de Cristo, Señor, que esa cadena generacional, que esa maldición generacional sea rota. Nosotros, Señor, no seremos igual que nuestros ancestros, Señor, que fueron gobernados por la ira. Señor, nosotros no seremos igual que nuestros ancestros, Señor, que lastimaron y ellos mismos se lastimaron, Padre, y que creían, Señor, que ellos eran así y que nada podía ser cambiado, que estaban confinados a vivir siempre de la misma manera. Yo oro hoy, Señor, que tu Espíritu Santo traiga libertad, traiga un genuino deseo de libertad, traiga, Señor, un entendimiento y una revelación acerca, Padre, de tu deseo de que seamos más semejantes a Jesús, que seamos más pacientes, que seamos más tolerantes, que seamos más misericordiosos, perdonadores, amables, amorosos, tiernos, que reflejemos el carácter de nuestro Salvador, que reflejemos la personalidad de nuestro Rey tierno y dulce, que seamos como Jesús, que seamos como el Señor, que nos movamos de la oscuridad a la luz, que nos movamos de la muerte a la vida, que nos movamos de la ira a la paciencia y la mansedumbre. Señor, que seamos gente transformada, que seamos gente transformada, que seamos gente que da testimonio de tu poder, de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, abre los cielos sobre la iglesia, abre los cielos sobre tus hijos, Señor. Abre los cielos, Padre, y rompe las ataduras de la ira, rompe las cadenas del enojo, rompe las cadenas, Señor, de las emociones destructivas, Señor, que se levantan como gigantes y que nos quieren derrotar, Padre. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús nos determinamos a ser diferentes, nos determinamos a vivir en libertad, nos determinamos, Señor, a abrazarnos a tu palabra y a tu verdad, Señor, para encontrar completa libertad. Oh, Señor, te lo pedimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda maldición generacional, Señor. Tu palabra dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Señor, nuestra genética, Señor, nuestro ADN ha sido cambiado. Hemos sido cortados del que por naturaleza era olivo silvestre, Adán, y hemos sido injertados contra naturaleza en el buen olivo, Jesucristo. Hoy
Hoy nuestra genética es diferente. Hoy nuestra herencia es diferente. Hoy nuestros antepasados son otros. Señor, gente de fe, gente de reino, gente transformada por Dios, gente que se dejó moldear y que pudieron desarrollar ese carácter piadoso, santo, Señor, que solamente se puede lograr en comunión contigo. Dios y Padre, yo oro, Señor, que cada persona en este lugar que tiene problemas con la ira pueda haber esperanza y se pueda levantar, Señor, del engaño y de la oscuridad. Que pueda ver que en Cristo todo es posible, que en Cristo hay sanidad, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay restauración y libertad, que en Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dar un aplauso al Dios Todopoderoso, aleluya. Dale ese aplauso a Jesús, vamos. Eso es, vamos, apláudele al Rey, aleluya. Jesús, tú eres nuestro libertador, Señor. Tú eres nuestro libertador, Señor. Tú eres nuestro libertador, Señor. Te adoramos, te damos gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por sus promesas. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta noche. Amén y amén. Gloria a Cristo. Vamos a ofrendar, mis hermanos. Les invito a que tomen hoy una semilla.